bienvenida una vez más dentro del marco de la reunión de crecimiento a este tiempo de edificación. Estamos estudiando la carta a los romanos. Hemos llegado al capítulo 15, culminando, ¿no? Porque vamos a ver el 15 y el 16 juntos, culminando con esta apasionante carta y todo lo que hemos podido aprender y crecer a lo largo de estos miércoles. Así que los animamos, ¿no? A los que están viendo este video y a todos los que están acá presentes, a que puedan volver a ver, volver a escuchar, a notar y seguir creciendo en el conocimiento de la vida del Hijo por medio de las Escrituras, que mejor que eso no hay nada, ¿no? Así es. Romanos 15, ¿no? 15. Qué tremenda carta. Sí. Es impresionante y vamos a seguir leyéndola y vamos a seguir encontrando un montón. Bueno, en todas las lecciones anteriores siempre hacíamos un resumen, un repaso. Hoy no vamos a hacer resumen porque necesitamos trabajar estos dos capítulos. Pero bueno, felices porque sabemos que Dios habla, ¿no? Que Dios va siempre confirmando, Dios va direccionando. Y qué importante es comprender eso, ¿no? John Piper dijo una vez que si quieren escuchar a Dios audible, lean la palabra en voz alta. Porque realmente es la palabra profética más segura. A veces uno no le da el lugar o el tiempo a Dios para que Dios pueda estar hablando y confirmándote a través de la palabra. A veces la leemos para estudiar, para preparar, pero no con esa expectativa de decir, bueno, Dios, necesito que vos siempre tengas una palabra de dirección, de ánimo, de confrontación, pero siempre a través de su palabra es que Dios nos va hablando, y esto es fundamental poder comprenderlo. Vos, me encantó esa expresión que escuché. ¿Querés escuchar a Dios audible? Sí. Bueno, ponete a leer la palabra en voz alta y lo vas a escuchar audible porque Él te va a hablar a través de ahí. Bueno, Romanos 15, estuvimos hablando, Romanos 14, del débil de la fe, de poder recibir al débil de la fe. Y es muy interesante cómo comienza este primer versículo. ¿Por qué? Porque estuvimos hablando del débil de la fe. Bueno, ahora te va a mostrar otra perspectiva, que es los fuertes de la fe. Porque comienza diciendo, los fuertes de la fe debemos apoyar a los débiles. Dijimos que los débiles de la fe son aquellos que se condenan por todo. Entonces, no pueden comer esto porque se condenan. Y también dijimos de que si para vos algo es pecado, bueno, es pecado, pero porque vos mismo te estás condenando por eso que estás creyendo. Entonces, ahora nos pone y nos empieza a hablar a los fuertes de la fe. Dice, los fuertes en la fe debemos. ¿Qué significa esa palabra? Debemos, que Pablo ya se atribuye que es fuerte de la fe, ¿no? Pablo se atribuye a aquellos que comen de todo, sin culparse, como leímos el capítulo anterior. Ahora dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Y acá ya comienza poniendo una perspectiva y una funcionalidad al fuerte de la fe, que no es vanagloriarse, que no es decir, bueno, soy fuerte de la fe, puedo hacer... No, tiene una responsabilidad que es soportar y sostener al débil de la fe. Y esto es tremendo, ¿no? Porque a veces pensamos de que, bueno, ya estoy fortalecido en algo y no me condeno con eso, pero eso genera también una mayor responsabilidad para poder sostener a personas débiles en la fe que todavía no lograron avanzar hacia eso. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que siempre se trata de un cuerpo, siempre se trata de que todos tenemos que avanzar hasta que todos lleguemos, dice Efesios 4, perdón. Entonces, es fundamental comprender de que si nosotros estamos fortalecidos en un área, debemos, desde esa fortaleza, ayudar al que no está fortalecido, ¿no? Es decir, me tengo que correr del protagonismo, ¿no? Porque dice, debemos apoyarlo en vez de hacer lo que nos agrada. Es decir, vos sos fuerte en la fe, vos crees que estás... bien cimentado en Cristo, bueno, buenísimo. Correte del protagonismo y ayuda a aquel que no está pudiendo verse como hijo o no verse pecador o no ver que todo lo que, no, que sí tomo, que sí como, que sí hago esto, que sí hago lo otro, todos los fantasmas de lo nuevo, ¿no? Que a veces es por desconocimiento, pero
es importante esto, ¿no? Correte un poquito el protagonismo y en vez de hacer lo que a vos te place, sé favorecedor. Sé eso que hablábamos el otro día, ¿no? Esos sacerdotes que crean puentes, que acortan distancias para que puedan ver a Cristo. Entonces, si vos sos fuerte en la fe, buenísimo, porque somos más. Tremendo. Entonces debemos ayudar y corrernos, ¿no? Tremendo, porque muchas veces por ahí nos encontramos con personas débiles en la fe o cuestiones que les falta y no nos damos cuenta que es nuestra responsabilidad ayudarlos a aquellos que les falta, porque somos fuertes en la fe. Entonces, a veces es verlo de la perspectiva correcta, por eso acá la palabra nos pone en el lugar correcto. Bueno, sos fuerte en la fe, bueno, tenés una mayor responsabilidad, tenés que soportar al débil, ¿eh? Y no van a gloriarte. Ahora, por eso dice no hacer lo que te agrada, sino hacer realmente lo que necesita el otro. Por eso el versículo 2 dice, cada uno debe agradar al prójimo para su propio, debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo, ¿no? Es decir, cada uno debe agradar al prójimo, pero con un fin. ¿Cuál es el fin? Edificarlo, ¿no? No es, claro, y es interesante este debe, ¿no? Nuevamente no es edificarme, sino edificarlo, ¿no? Nuevamente poniendo al otro. Claro, y qué interesante porque dice, cada uno debe, es un deber, no es opcional, cada uno debe, ¿no? No es, y en este contexto el prójimo habla de nuestro hermano, no habla del verdulero, no habla de... habla de este contexto de la familia de la fe, ¿no? Ahora debemos agradarlo, pero no para complacerlo, sino para edificarlo. No para complacerlo, sino para edificarlo, y esto es para nuestro bien. Pero ¿por qué agradar al prójimo es para nuestro bien? Como dice, cada uno debe agradar al prójimo para su bien, para el bien de cada uno, con el fin de edificarlo. ¿Por qué para nuestro bien? Porque nuestro crecimiento está ligado siempre con dar. Cuando más damos y cuando más trabajamos en pos del otro, más nos edificamos nosotros. Esto es tan importante, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando un miembro del cuerpo funciona mal, todo el cuerpo funciona mal. Entonces también de una o de otra manera nos perjudica a nosotros. Pero esto lo hemos visto tantas veces cuando una persona está mal, que automáticamente se ensimisma en sus problemas, en una perspectiva completamente antropocéntrica. Se aísla, se retrotrae. Se aísla y todo es su problema. Cuando vos lo sacás de ahí y empezás a ver necesidades de otras personas, automáticamente cambia la perspectiva de la persona. Cambia la perspectiva porque empieza a fluir principios que es empezar a dar, empezar a ver al prójimo, y ahí es donde mis problemas se van resolviendo solos, parecería, ¿no? Que justamente no es tener una irresponsabilidad nuestra de no trabajar en nosotros, sino es ir teniendo ese equilibrio de trabajar también por las necesidades del Padre. Ahora, no es lo mismo buscar agradar al prójimo para colaborar con su edificación que intentar ganarme siempre la aprobación de la gente. Claro. ¿Por qué? Porque no vamos a poder ganar la aprobación de la gente, porque la gente vive bajo principios completamente distintos, ¿no? Por eso Gálatas 1:10 dice, entonces, ¿yo busco ganarme la aprobación humana o la aprobación de Dios? ¿Pienso procurar agradar a los demás? Si yo buscara agradar a los demás, no sería siervo de Cristo. Nuestro primer objetivo es agradar a Cristo, agradar a Dios, ¿no? Y agradar a nuestros hermanos. Gálatas 1:10. Agradar a nuestros hermanos con el fin de edificarlos, ¿no? De quedar bien. Porque, a ver, a nosotros nos ha pasado muchas veces cuando vemos personas que por ahí nos dicen algo como pastores, pero para quedar bien. Y a nosotros no nos interesa mucho que queden bien con nosotros. Es más importante que por ahí, entre ustedes, puede haber un amor genuino para poder seguir avanzando hacia la edificación, para sostenerse unos a otros, para esperarse y desde ahí seguir creciendo en el cuerpo, ¿no? Ahora, qué tremendo por el versículo 3 dice, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Acá nos da ya el ejemplo por excelencia, ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino como está escrito, sobre mí han recaído las burlas de los que te insultaban, como está escrito en Salmo 69, ¿no? Un salmo muy mesiánico.
Ahora, acá vemos, ¿no?, que dice, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino como está escrito, sobre mí, es decir, sobre Cristo, recayeron las burlas que insultaban ¿a quién? A Dios Padre. Entonces acá Cristo se está poniendo como ejemplo de decir, Cristo no vino para tomar gloria ni para glorificarse, sino para glorificar a Dios Padre y para Él cargar no solamente con el peso de nuestros pecados, sino también de recaer sobre Él mismo las burlas, las enemistades y todo lo que era contra Dios Padre. Él mismo lo padeció también, ¿no? Acá el apóstol Pablo como que nos deja una vara alta, ¿no? Deben correrse de lado y acompañar al débil en la fe. Deben ser esos favorecedores que edifican al otro. A ver, Cristo no lo hizo, no se autoglorió por lo que hacía, ustedes tampoco, ¿no? Es como dicho en palabras más sencillas, ¿no? Entonces, entender de que si nosotros somos el reflejo del Hijo, ¿no? Nuestra tarea como hijos de Dios es ser el reflejo de su Hijo. Entonces, no se gloríen, no se echen flores ustedes solos. Sean imitadores de Cristo, hagan como Él lo hizo. Entonces, favorezcamos a los demás, sí, tratemos de quedar bien, ¿no? Pero no ese quedar bien de que, bueno, quedo bien porque, no, en el sentido de que pueda ser edificado mi hermano, con mi actitud, con mi palabra, con lo que le brindo, que cuando le brinde algo sea Cristo mismo, ¿no? Y ahí es donde vamos a ver de que realmente somos ese reflejo del Hijo y vamos a hacer esto que Cristo hizo, que ni siquiera Él se glorió, sino que se puso por amor, ¿no? Por eso Filipenses 2 dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando al otro como superiores a sí mismos, ¿no? Haya ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dejándonos este ejemplo, ¿no?, de Cristo como ejemplo supremo en todo. Versículo 4 dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza, ¿no? Perseveremos en mantener nuestra esperanza. Es decir, que las Escrituras tienen el poder de alentarnos, por eso comencé diciendo esto de John Pitt, ¿no? Tienen el poder de motivarnos para ayudarnos a ¿qué? A perseverar en mantener la esperanza. Aunque nosotros nos demos cuenta, todos vivimos con una esperanza porque estamos esperando algo. La depresión es cuando ya no tenés un objetivo, no vas hacia ningún lugar. Todos tenemos algo que nos motiva hacia avanzar. La mayor esperanza que tenemos es esta eternidad, que avanzamos y que creemos y que nos motiva para poder seguir esforzándonos cada día, ¿no? Por eso somos muy incisivos, ¿no? Muy repetitivos en esto de que la importancia de leer las Escrituras, de conocer a Cristo por medio de las Escrituras, ¿no? Porque acá muy claro lo dice, ¿no? En eso nos ayudará a perseverar, ¿no? Esa esperanza, ¿no? No solamente conocer a Cristo desde la razón, sino desde la revelación. Y cuando soy expuesto a su palabra con un corazón que quiere aprender, el Espíritu empieza a darse a conocer a cada uno de nosotros. Así que los animamos, ¿no? A que puedan escudriñar, puedan tener ese tiempo de contemplación, del querer crecer en Cristo por medio de las Escrituras, ¿no? Que es lo que nos va a mantener firmes siempre como hijos de Dios. Exactamente. Y esta palabra esperanza que más adelante va a aparecer de nuevo, que habla justamente de que es una esperanza que se logra a través del poder del Espíritu Santo a través de la Escritura. Porque después, un poco más adelante, va a hablar de que es el Espíritu Santo el que nos da la esperanza. Pero es el Espíritu Santo el que nos da la esperanza utilizando la Escritura como la palabra viva para ayudarnos a avanzar. Versículo 5 dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo
Jesús, ¿no? Y esto es lo que buscaba Pablo con la carta, o Dios a través de Pablo en la carta, ¿no? De que puedan vivir juntos y en armonía. Que puedan vivir juntos, que logren vivir como un cuerpo, porque seguramente había cuestiones que, como hay en todos lados, pero en todos lados va a haber porque justamente es un funcionamiento que es vida, que es dinámico, que es realizado a través de personas imperfectas. Entonces, siempre el enfoque es ese, ¿no? De poder que Dios nos pueda conceder el vivir juntos y en armonía unos con otros, perseverando en Él. Ahora dice, para que con un solo corazón, fíjense la dirección de donde está yendo Dios a través de este mensaje, para que con un solo corazón y a una sola voz puedan glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es decir, sin sentido del cuerpo es imposible glorificar a Dios. Un solo corazón, una sola voz. Qué importante, y no es el tema de hoy, pero es importante comprender de que Dios ve una iglesia, Dios escucha una voz, Dios ve un solo cuerpo. Dios no ve distinto, Dios no ve denominaciones, Dios ve un solo cuerpo, que en ese cuerpo hay personas inmaduras, hay personas débiles de la fe, hay personas que están fortalecidas en la fe y hay personas que no son del cuerpo, que pareciera que son del cuerpo, pero no son del cuerpo. Por eso nos vamos a sorprender de realmente quién es cuerpo y quién no es cuerpo el día de mañana. Porque la misma palabra dice, pero nosotros profetizamos en tu nombre. Y Dios le dice, no, aléjense de mí, hacedores de maldad yo no los conozco. Entonces, el hacer no garantiza nada. Cada uno, mejor dicho, Dios sabe quién es parte del cuerpo y quién no es parte del cuerpo. Solamente Él lo sabe. Pero Dios ve un solo cuerpo. Dios no ve muchos cuerpos. Por eso habla de un solo corazón, una sola voz, ¿no? Esta unicidad, que unidad es cuando ahora somos todos una unidad, ¿no? Estamos todos juntos en un mismo lugar. Ahora, unicidad es cuando tenés un mismo criterio. Es decir, hay una sola mente que gobierna la nuestra, ¿no? Es la mente de Cristo, pero cuando realmente es la mente de Cristo, todos vamos a glorificar al mismo Dios, todos vamos a responder a eso que Dios nos está pidiendo, que es glorificarlo, ¿no? Al único Señor Jesucristo que tenemos, y es el que en realidad nos da la posibilidad de estar juntos acá, de poder crecer, de poder ser familia y ser edificados constantemente. Y qué interesante también ver que si hay un solo cuerpo y ese cuerpo está formado de distintos miembros con el Espíritu Santo y que están en Cristo, Dios lo que ve es una iglesia perfecta y gloriosa, no ve una iglesia imperfecta. Detrás de Cristo ve todo lo que nosotros todavía nos falta alcanzar, pero a través de Cristo ve una iglesia perfecta. Por eso es tan importante uno no hablar mal nunca de la iglesia, porque para Dios la iglesia es todo, es fundamental, es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo es uno solo, no es que sí, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, no, pero a él no me gusta, al otro no me gusta, al otro no me gusta, y son todos parte del cuerpo, ¿no? Por eso es tan importante orar por familiares, por personas que están alrededor, para que les sean abiertos los ojos y puedan discernir el cuerpo. Sí. Porque a veces no se dan cuenta, pero están aceptando a Cristo desde un lugar, pero están rechazando a Cristo de otro lugar. Porque lo aceptan a Cristo desde un lugar, pero rechazan el cuerpo que es Cristo también. Entonces, hay como algo que es contrario, ¿no? Y, lógicamente, le genera a ellos no poder vivir de la plenitud del Espíritu, porque de una o de otra manera están rechazando lo que es Dios. Claro. Ahora, sigue diciendo versículo 6. Dice, para que con un solo corazón... ese que leí. Bueno, lo leo de vuelta. Para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Es decir, si Cristo te aceptó, ¿quién sos vos para no aceptar a otro? Para eso es lo que te está diciendo. A otro, ¿no? Es imposible, no podemos darnos el lujo de no aceptar a nadie, porque Cristo te aceptó tal como eres. Y esto es fundamental, porque nos baja un poquito el orgullo y nos dice, esperá, vos no sos más que nadie, y vos no podés darte el privilegio o el tupé de no aceptar a alguien
que es mi hijo, porque yo a vos te acepté cuando vos no eras nada. Estabas muerto, ¿no? Porque vos decís, no, pero a mí nunca me faltó esto, o yo siempre fui una persona generosa, pero no importa las cualidades humanas que uno haya tenido antes de Cristo y que tenga hoy con Cristo. Tiene que ver de que antes de Cristo estábamos muertos. Ahí está. No es lo bueno o lo malo que pude haber hecho en mi vida antes de conocerlo. La realidad es que para Dios, nosotros sin Cristo estábamos muertos. Entonces, entender de que no se trata de que así como Dios te aceptó, pero yo era re bueno, sí, pero estabas muerto. Ibas camino a una muerte eterna. Y así como estabas muerto y así te acepté, así te amé, perdido o perdida o lo que sea, ¿no? Y así nos amó Dios. ¿Cómo no vamos a amar a otros? Así nos valoró Dios. ¿Cómo no vamos a valorar a otros, no? Entonces como que te pone como en ese espejo decir, a ver, fíjate que antes de mí estabas muerto y yo te amé igual, ¿no? Y es lindo eso, del darnos cuenta de decir, no, ¿cómo voy a despreciar a tal persona? ¿Cómo voy a condenarla, ¿no? O condenarlo si Dios me amó, ¿no? Así es. Y bueno, nuevamente pone a Cristo como ejemplo. Dice, les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos. ¿Para qué? Para demostrar la fidelidad de Dios a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Es decir, Cristo demostró la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque cumplió todas las promesas hechas a los patriarcas, por la mayoría. Todavía las del milenio, las del fin de los tiempos, no, pero las de un Salvador, las promesas más importantes las cumplió. Por eso nos habla de acá. Pero qué interesante dice, y el versículo 9, y para que los no judíos, vendría a ser nosotros, glorifiquen a Dios por su misericordia, no por cumplir las promesas, porque nosotros no teníamos promesas para cumplir. No había, a ver, las promesas eran todas para los judíos. Ahora, nosotros lo glorificamos, ¿por qué? Porque sin merecerlo, hoy somos hijos. Como leímos algunos capítulos anteriores, somos ese olivo silvestre que fue injertado en ese olivo. Entonces, acá... Olivo cultivado, es decir, ese olivo que fue cuidado, ¿no? Desde cero. Qué bárbaro cómo la misma palabra te posiciona y te pone en el lugar correcto. Por eso dice, como está escrito, por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre, haciendo referencia al Salmo 18:49. En otro pasaje, versículo 10, en otro pasaje dice, alégrense naciones con el pueblo de Dios. Que esto hace referencia, por si lo quieren anotar, a Deuteronomio 32:43. Y en otra parte dice, alaben al Señor naciones todas, pueblos todos, cántenles alabanza. El Deuteronomio 32:43 es el que hace referencia al versículo 10. Y el versículo 11, el que leí recién, y en otra parte, alaben al Señor naciones todas, pueblos todos, cántenles alabanza, está haciendo referencia al Salmo 117:1. Y a su vez, como que tiró una metralleta de versículos, de citas. Fíjense que en un montón de ocasiones habla de esto, ¿no? Como diciéndole. Y a su vez, Isaías afirma, brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones. En él los pueblos pondrán su esperanza, ¿no? Haciendo referencia a Isaías 11:10. Ahora, en base a esto, lo leí todo junto, porque fíjense que comienza ahí en el versículo 9, citando, ¿no?, cómo Cristo cumple las promesas y muestra esta fidelidad de Dios. Ahora cita los salmos, Salmo 18:49, Deuteronomio, nuevamente los salmos, e Isaías. Y acá, esto es sorprendente, porque lo que hace Pablo, hace una jugada estratégica para los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos tenían toda su fe y toda su confianza en la ley, que la ley era el Pentateuco, los 5 primeros libros, en los escritos, que los escritos eran los salmos y los libros históricos, y también en los profetas, que eran los profetas mayores y los profetas menores. ¿Qué es lo que hizo Pablo acá? Tocó los 3 sectores
donde los judíos tenían toda su esperanza para poder ver la fidelidad de Dios y el cumplimiento en Cristo de todo, ¿no? Es como que les tocó en donde ellos estaban confiados para poder comprender la fidelidad de Dios que estuvo siempre en todas partes de la palabra y cómo Dios no falla, ¿no? Recuerden, Cristo como cuando se acercó con los discípulos de Maús, que dice, les abrió las escrituras y les habló de él y les mostró cómo de él se hablaba a lo largo de toda la escritura, ¿no? Qué interesante es poder verlo a Cristo desde ahí. Ahora, continuamos. Recuerden de ir anotando preguntas, porque estoy medio siguiendo medio rápido, porque bueno, para poder ver el bosque completo no podemos detenernos en árbol por árbol, no lo vemos. Entonces, versículo 13 dice, que el Dios de la esperanza, ven acá donde vuelve a la esperanza, que les dije, que el Dios de la esperanza, los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. ¿Para qué? Para que rebosen de esperanza, nuevamente. Para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ya anterior nos dijo que era en la palabra de Dios donde podíamos tener esperanza, pero siempre en el poder del Espíritu Santo. Por eso, si no entendemos que es la palabra de Dios, pero con el poder del Espíritu Santo, no nos sirve de nada. Es un libro de historia más. Exactamente. Si utilizamos solo la palabra de Dios, somos unos religiosos o legalistas, sin el poder o la revelación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre te va a hablar a través de su palabra que está escrita. Entonces, en su mayoría, no digo que siempre pase, pero en su mayoría. Entonces, desde ahí donde nosotros tenemos que ir avanzando. Ahora, el versículo 14 comienza hablando Pablo y el trabajo entre los judíos. Porque dice, por mi parte, ya se pone él, dice, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Esto del sabernos un cuerpo, ¿no? Esto de que lo que hablábamos recién, de que somos parte de una familia de la fe, entonces vamos a seguir creciendo individual y colectivamente, y corporativamente, porque cuando uno cuida de sus propios actos por amor al otro, ¿no? Esto que iniciamos en el versículo 1, bueno, que en realidad el capítulo anterior también hablaba mucho de esto, ¿no? Cuando nosotros cuidamos nuestros actos por amor a otros, eso es demostrar la bondad de Dios, ¿no? Eso es demostrar esa bondad de la que habla, ¿no? Estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento, y esa abundancia de conocimiento y capacidad para instruirse no viene de nosotros, sino que viene de Dios, viene de la revelación de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Por eso habla de que estoy seguro que ustedes mismos rebosan en bondad. ¿En bondad en cómo? Cuidando mis actos, cuidando mis palabras, cuidando mi manera de ser, ¿para qué? Para que el otro crezca, pueda ser edificado y pueda realmente vivir a Cristo, ¿no? Y este conocimiento que, como hablábamos la otra vez, ¿no? Esto del conocimiento no desde el razonamiento humano, sino el que viene por la revelación del Espíritu que recién hablaba el pastor, ¿no? Y es interesante porque es como que parecería, a ver, si nos ponemos en el lugar de los romanos, es como decir, Pablo, ¿qué me está tomando el pelo? Claro. Y yo sé que esto no lo tengo. Pero Pablo sí creía que lo tenía, pero no lo tenían desde su capacidad. Claro. Por eso cuando nosotros les decimos, no, ustedes pueden hacer esto, ustedes están capacitados para hacer esto. Y no es un querer, no, es justamente entender de que si cada uno de ustedes se para en el fluir del Espíritu Santo y entienden que no se trata de su capacidad, sino de caminar en fe de lo que portamos, automáticamente Dios empieza desde ustedes a hacer cosas tremendas. Pero si nosotros no lo creemos, lógicamente que no. Por eso Él establece esto, hermanos. Yo estoy seguro que ustedes mismos rebosan de bondad. Y van a ver más adelante que no era una iglesia generosa. Porque le dice, ojalá que tengan a bien ayudarme porque tengo que seguir viaje
o sea que no era una iglesia que era muy, pero dice, ustedes rebosan de bondad, ustedes abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros, la capacidad no les falta, era donde él los quería posicionar para que puedan fluir desde esta fe y esta posición en lo que son en Cristo y no en lo que ellos se veían. Dice, sin embargo, versículo 15, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio. Para ser ministro de Cristo Jesús a los no judíos, yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los no judíos lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Esta conducta intachable como hijos de Dios es siempre ser parte de la edificación de la iglesia. De hecho, Pablo enfatiza, ¿no? Su ministerio es por gracia, ¿no? Él no se consideró digno de ese ministerio, no es que decía, no, es que en realidad yo soy el que les predica porque soy el más instruido. No, él entiende de que él lo hace por gracia, ¿no? Y que es una oportunidad que Dios le da, de que no solamente los judíos, sino también los no judíos puedan conocer a Cristo, ¿no? Esa predisposición de que toda la tierra sea llena del conocimiento de la vida del Hijo, estaba ahí en él, de decir, bueno, yo en realidad, gracias a Dios por su pura gracia, es que estoy acá, ¿no? Pero me gusta porque él expresa... Ahí está, para que no copie. Él expresa, ¿no? Esto como una obediencia al llamado de Dios, ¿no? Cuando él habla de esto, del que él realiza o se desarrolla en este ministerio por gracia, ¿no? Pero hace este énfasis al ser obediente, ¿no? Me he atrevido a hacerlo, dice, por causa de la gracia que Dios me dio. Es decir, mi valentía no procede de mí, ¿no? Y una vez más, él no solamente nos pide que nos corramos de nosotros mismos, que no hagamos lo que nosotros queremos, sino que edifiquemos al otro, sino que él también dice esto, ¿no? Porque dice, yo me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio. Es decir, yo sé que Dios depositó esto en mí y por eso es que lo hago, no es porque sea el más competente. Y él tenía como decirlo, ¿no? Porque era un hombre muy instruido, entonces él tenía, digamos, chapa para sacar, por decirlo de alguna manera, un currículum para presentar. Sin embargo, él habla de que su valentía no está sustentada en él, sino en el querer de Dios, ¿no? En lo que nosotros queremos, y eso es lo que nosotros también queremos animarlos hoy a ustedes, ¿no? Saber de que la valentía que necesitan para poder ser ese favorecedor en otros de la vida de Cristo va a venir si ustedes se disponen a que Cristo los gobierne, a que sea la vida de Él, ¿no? Porque nuestra competencia no viene del conocimiento previo del Evangelio, sino de lo que Él me va revelando a diario. Entonces, así como Pablo dice, me atrevo por lo que Dios me dio por gracia, atrevamos, ¿no? Que por gracia Dios nos hace parte de este gran trabajo que es llenar la tierra del conocimiento del Hijo, ¿no? Exactamente. Seguimos leyendo a partir del versículo 17. Recuerden, si tienen alguna duda, anótenla, ahí después la desarrollamos. Dice, por tanto, versículo 17, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que los no judíos lleguen a obedecer a Dios. Lo he hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Iliria, que era el lugar más lejos conocido en aquella época, ¿no? En efecto, mi propósito ha sido predicar las buenas noticias donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. No le interesaba pescar en la pecera, como podríamos decir, sino que realmente él quería poder llegar a las personas que no conocen a Dios. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticias de él lo verán y entenderán los que no habían oído hablar de él. Este trabajo es lo que muchas veces
me ha impedido ir a visitarlos. Bueno, acá habla justamente de varias cosas de su trabajo, y acá es interesante, no quiero desarrollar punto por punto, pero es interesante que lo que Pablo está haciendo acá no está fanfarroneando, ni sacando chapa, ni orgullo, ni soberbia de lo que él había hecho, sino que estaba reconociendo lo transitado en el Señor. Y esto es muy importante también que nosotros lo identificamos, porque muchas veces hay una especie de falsa humildad de decir, no, yo no quiero hablar de nada de lo que yo hice, porque todo es gracias a Dios. No, a ver, la humildad no se trata de no reconocer determinadas cosas, sino de que mi corazón esté convencido siempre que es por el poder de Dios y no por mí. Pero hay en mí un aceptar, hay en mí un decirle que sí a Dios para poder ser una herramienta en sus manos. Y eso también es loable poder reconocerlo como él lo está reconociendo acá, y no es motivo de orgullo, sino de poder mostrar con ejemplos concretos la autoridad que él tenía. Porque esto es muy importante, por eso Pablo después decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Por qué imitadores? Porque él tenía con qué decir sean imitadores de mí, porque él fue un ejemplo en muchísimas cosas. Entonces, esto es importante porque nosotros, nuestra autoridad no va a venir de cuánto podamos conocer de la palabra, sino si tengo una vida que está respaldando lo que yo estoy diciendo. Si estoy en una vida que está respaldando que el mensaje que yo te estoy predicando, primero me transformó a mí y cambió mi vida. Entonces, desde ahí donde Pablo se está poniendo él mismo como ejemplo de todo lo que Dios ya hizo por medio de él, ¿no? Por eso no se tratan de logros personales, ¿no? O de cuánto puedo lograr desde lo racional o desde el conocimiento, porque la realidad que el árbol del conocimiento es lo que nos trajo hasta acá, ¿no? El árbol de la vida es lo que hace la diferencia. Entonces, por eso siempre decimos, no es lo mucho que comprendemos desde acá, porque la sabiduría humana no comprende lo espiritual. Solo lo espiritual comprende lo espiritual. Solo lo que emana del espíritu comprende las cosas espirituales. Entonces, pero yo te cito la Biblia de punta a punta, pero en mi casa mi nena no quieren ni mirarme, mi esposo no me toca ni con la sombra, mi vecino no cruza la calle, el otro, pues decís, entonces no es cuánto puedo conocer en cuanto a lo racional, es cuánto puedo vivir de lo que escucho, de lo que leo, de lo que me nutro. Y ahí es donde radica la diferencia. Por eso Pablo habla y dice esto, ¿no? Es por gracia. O sea, ¿yo soy el más capacitado? Sí, soy el más capacitado, pero no es por eso. Es porque estoy dispuesto a que Dios fluya por medio de mi vida, ¿no? Y eso es lo que nos invita a decir. No se trata de la capacidad. Buenísimo si tenés mayor capacidad de retención y qué sé yo y demás, pero si no lo tenés, no es un impedimento, digamos. Entonces también es eso, ¿no? Entender de que nosotros somos los facilitadores. Si tenemos un corazón dispuesto, vamos a ser los facilitadores. Y si no, vamos a hacer lo que, como leíamos el capítulo anterior, los que ponen esa piedra de tropiezo para que el otro no avance, sino que caiga, ¿no? Con cada actitud o palabra que podamos brindar, ¿no? Versículo 23 dice, pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. ¿Qué significa ese me ayuden? Que me paguen la nafta. Dice, versículo 25, por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia, que era una congregación muy pobre pero muy generosa, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad no era su obligación hacerlo, porque si los no judíos han participado de las bendiciones espirituales, es decir, nosotros, los no judíos, han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Es decir, este amor y generosidad de los hermanos de Macedonia y de Acaya
era un beneficio por el avance del evangelio y no de su propia ciudad, ¿no? Sino que en beneficios del avance de la vida de Cristo, y nada tenía que ver con que vivían en su localidad, que estaban viendo, no, ellos ofrendaban porque sabían de que iba a poder seguir Pablo viajando, ¿no? Y es tan lindo saber de que Cristo ama a todo el mundo, a lo largo y a lo ancho del mundo, y cada vez que cooperamos, porque acá está hablando específicamente de lo financiero, ¿no? Y está hablando claramente, a ver, tengo esos hermanos que, a ver, nosotros hoy en día por las redes sociales, por distintas maneras, uno dice, bueno, ofrendé a tal persona y mirá lo que hizo y lo puedo ver en un video, en una foto, una videollamada. Sin embargo, allá con la manera en la que comunicaban las cosas, capaz que ellos ofrendaban a Pablo y no lo veían más por meses, pero no es que había una comunicación. Y esos hermanos ofrendaron para que los hermanos de Jerusalén puedan disfrutar de esas ofrendas. No es que ofrendaron para su iglesia local, no es que ofrendaron para que, bueno, tengamos un auditorio lindo o las sillas cuando juntamos para la silla. No era algo para que disfrutemos nosotros, era para que otros en otra ciudad, en otro lugar, puedan conocer a Cristo, puedan llegar el evangelio. Entonces, acá vemos que no hay restricciones en realidad para el avance del evangelio. En ocasiones hay una negación a querer también brindar eso, ¿no? Porque la realidad es que uno, sí, no, pero yo vengo y brindo mi tiempo. Y a veces Dios está necesitando de ese dinero para que otros, ¿no? Porque siempre decimos, ustedes no solo ofrendan generosamente para la iglesia local, sí, ofrendan para la iglesia local, pero también ofrendamos para todos los hermanos a lo largo del mundo que pertenecen a esta red y otros más, porque hemos ofrendado para otras personas también que están siendo llevados a distintas partes para que el evangelio siga corriendo en el mundo. Entonces, acá Pablo les dice, a ver, ellos ofrendaron para los hermanos de Jerusalén, los animo, ¿no? Y es un ánimo para nosotros del pensar que cada vez que brindamos financieramente para nuestra casa, saber de que no es solo para nuestra casa, ¿no? Es para todo el mundo, es para que el avance de Cristo no se detenga por lo financiero, ¿no? Sino que pueda seguir corriendo, que eso no sea un impedimento. Versículo 28 ¿no? dice, así como decía de que nuestras actitudes no tienen que ser un impedimento, lo financiero tampoco tiene que ser un impedimento, como abriendo el abanico aún más, ¿no? Pero bueno, eso está muy relacionado en la medida que nosotros permitimos que Dios nos transforme. Porque es como siempre decimos, no se trata de forzarnos a hacer algo que no está en nuestro corazón, pero claro, tendría que estar en nuestro corazón en la medida que vamos avanzando. Porque nuestros deseos tendrían que ir cambiando. Entonces, por eso siempre el foco es ir permitiendo que el Espíritu Santo siga transformando nuestros deseos, siga cambiando nuestra mirada, siga cambiando nuestras prioridades, y eso nos va a ir llevando a una libertad de que nuestras supuestas necesidades ya no son tan necesidades y empezamos a vivir por unas necesidades superiores, que son las necesidades eternas. Sí. Pero bueno, eso es cuestión de madurez también y de ir avanzando, pero que Dios lo va transformando y nos va llevando hacia eso, porque creo que todos necesitamos avanzar en eso. Hay algunos que están un poco más adelantados, otros más atrasados, solamente Dios lo sabe. Versículo 28 dice, así que una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Sé que cuando los visite, iré con la abundante bendición de Cristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Y hasta acá es el capítulo 15, ¿no? El capítulo 15, y vamos rápidamente al capítulo 16. Tenemos 20 minutos para desarrollarlo, 25. Sí, que estábamos viendo con el pastor y los primeros 15, 16 versículos los íbamos a pasar, pero
pero no son menos importantes, sino son saludos. Y no son saludos solo por ser cordial, de decir, bueno, le mando saludo, ¿no? Sino son agradecimientos, reconocimientos de amor, de compañerismo, del trabajo apostólico que más de uno y de evangelización que más de uno ha hecho, ¿no? Cada vez que saludaba, cada vez que pasaba, cada vez que estaba con alguien. Así que los animamos a que puedan verlos y leerlos, claro, porque es un reconocimiento del amor de Dios, ¿no? Bueno, eso es clave, ¿no? Y es fundamental de acá sacar ya un principio. Porque si en la palabra de Dios se tomó 16 versículos para saludar solamente. Y nombrar a las personas. Y nombrar el nombre específico. Sí. Acá nos habla de cómo nosotros debemos aprender a reconocer al prójimo. A reconocer, sea a la persona, a ver, siempre en tu casa hay alguien que aunque haga todo mal, algo bueno puede estar haciendo bien. Entonces el hecho de decir gracias porque, no sé, algo por cocinar, gracias, el reconocimiento, gracias por tu trabajo, gracias por tu cuidado, gracias por... es tan importante poder tomar un tiempo y tener reconocimientos mutuos, porque esto también no es generar una vanagloria, sino es fomentar una mayor motivación a la persona para poder seguir avanzando hacia más. El reconocimiento. Ahora, todos estos primeros 16 versículos hablan del reconocimiento. El versículo 17 es tremendo porque acá ya donde empieza a pedir 16, algo. Versículo 17. Estamos en el capítulo 16, versículo 17. Acá ya pide algo, pero no lo pide de una manera, bueno, si podés. Si lo puede, pide con una intensidad fuerte. Dice, les ruego, hermanos, les ruego, que se cuiden de quién, de los que causan divisiones. Vamos a ver en el contexto que está hablando de hermanos, no está hablando de las personas del verdulero o el carnicero, ¿no? Les pido que se cuiden, tener un cuidado, estar atentos de los que causan divisiones y causan dificultades entre ustedes. Y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tajante nos dice, de esta clase de personas se tienen que apartar. Claramente acá nos está enseñando y me está poniendo este énfasis en el final de esta carta. Y esto no es menor, porque fíjense que a veces cuando uno está escribiendo una carta, hay cosas que vos la ponés en el final como para decir, no quiero que se olviden de esto. Esto es fundamental, por eso les ruego, saludó, papá. Ahora, por favor, les ruego, recuerden que viene hablando de la importancia de sostener al débil de la fe, que en este caso el débil de la fe no es el que causa división, porque el que causa división lo está haciendo de una manera consciente, y ahora vamos a ver algunos puntos para poder identificarlos. Es decir, está hablando de la armonía del cuerpo, del poder tener ese discernir del cuerpo, pero tajante me dice, bueno, ahora sí, por favor, cuídate de aquellas personas que causan división y apartate de ellos. Y qué bueno, porque no dice, toleralo y después espera a que sea transformado, apartate. Es decir, no me está haciendo bien, me corro. Pero se va a enojar. Pero se va a ofender. Se va a enojar si no le contesto el mensaje. Con vos y no que Dios se ofenda por tu mala actitud de no ser responsable de las mesas que uno se sienta, ¿no? Esto que el domingo nos compartían, ¿no? ¿Dónde estamos depositando nuestra confianza, ¿no? ¿En qué mesa me estoy sentando? ¿Estoy sentándome en una mesa en donde soy nutrido, en donde disfruto del mate, del té, ¿no? De lo que te pone en comunión, de la comida que estás con la persona, y estás hablando de Cristo, de los hijos, de los nietos, de la vida? ¿O estás siendo parte de esa mesa que no edifica? De esa mesa, ¿no? Que causa una división, ¿no? Que me hace pensar mal de otro, que me hace ser esa persona que no edifica el cuerpo de Cristo, sino que lo destruye con cada palabra. Entonces, acá habla, aparte no es que dice, bueno, fíjense, no, dice les ruego, cuídense de esas personas. Y si estás con una persona así, apártate.
¿no? Y no hay otra alternativa. Es si te estás dando cuenta, si el espíritu te está revelando, apártate. Y si ¿no? ¿Y es una persona que convive con vos, frenale. Si te tenés que pelear, peleate, no, pero disculpa, pero no me interesa hablar de ese tema. Y ser tajante en esto, porque esto si no perjudica y tiene consecuencias tremendas. Sí. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta quiénes son estos individuos? Bueno, el próximo versículo, versículo 18, nos da la respuesta. Dice, tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Es decir, tales personas no trabajan para los deseos de Cristo, no trabajan para los deseos del reino, sino que todo está centrado en sus propios deseos. Y ustedes se van a dar cuenta, ¿saben por qué? Porque se van a juntar con esas personas o va a venir a tomar mate y va a estar una hora hablando de lo que le pasó, de que a mí me sirvió, no, porque a mí me hicieron esto, porque a mí me hicieron aquello, porque el otro no, hace porque esto, esto hace el otro, no, y porque ahora no sé qué voy a hacer, porque me siento esto, porque al final hicieron esto por aquello, y todo centrado en ellos mismos, en sus deseos, en lo que les pasó. Ahora dice, sigue diciendo, con palabras suaves y lisonjeras te terminará engañando, engañará a los ingenuos. Es decir, no te va a venir con palabras agresiva, no, te va a venir con palabras suaves de una persona deprimida, de una persona víctima del engaño de un sistema corrupto. Y esto es tan importante abrir los ojos, porque de estas clases de personas Dios nos habla que nos apartemos. Esa clase de personas que no te va a hablar del hecho de decir, che, no va a estar en su lenguaje el salvar a las almas. No va a estar en su lenguaje la revelación de la palabra. ¿Viste qué buena esta palabra? No va a estar en su lenguaje necesidades de terceros. Siempre va a estar centrado en su problema. Estas clases de personas, y lógicamente siempre culpan a otros por lo que están viviendo, ¿no? Estas clases de personas nos dice que nos tenemos que separar. Ahora, sigue hablando de estas clases de personas y dice, es cierto que ustedes viven en obediencia, es decir, le está hablando a una iglesia en obediencia, no a una iglesia carnal, sino de obediencia. Ahora, lo que es bien conocido de todos, que ustedes viven en obediencia, y me alegro mucho, pero quiero que sean, y acá como que le da los antídotos para caminar desde este lugar, quiero que sean astutos para el bien e inocentes para el mal. Astutos para el bien e inocentes para el mal. Y acá quiero desarrollar un poquito estas dos cualidades que necesitamos tener todos para poder mantenernos fieles en Cristo y poder identificar todas estas cuestiones que nos pueden estar corriendo del propósito de Dios. Astutos para el bien e inocentes para el mal. La palabra astuto, que en otras versiones se traduce como sabios, viene de una palabra griega que es sophos, que significa prudente, inteligente, con habilidad para discernir, para actuar correctamente. Este es el significado de esta palabra. No se refiere a una astucia engañosa ni a una picardía, sino a una sabiduría aplicada, es decir, saber cómo hacer el bien, cuándo hacerlo y de qué manera hacerlo eficazmente. Implica discernir situaciones y personas, anticipar consecuencias, elegir respuestas que edifiquen o que confronten, usar la inteligencia espiritual y relacionar para producir el bien. Es una sabiduría que construye, no que manipula. Ahora, la segunda, que dice inocentes para el mal, la palabra griega es akeraios, que significa puro, sin mezcla, íntegro, no adulterado, sin contaminación. El término se usa para describir vino sin mezclar o metal puro, sin aleaciones, o algo entero, no corrompido. O sea que no hubo nada que lo corrompió, ¿no? Inocente es... Ahora, esto implica no estar entrenados en la maldad,
Esto implica no ser expertos en el engaño o de dobles intenciones, no normalizar prácticas incorrectas. No significa ignorancia ingenua, sino pureza moral e integridad interior. Ahora, el equilibrio de este versículo lo encontramos de la siguiente manera, porque Pablo no llama a ser ingenuos en todo, ser desconfiado de todo, no llama a esto, sino a un equilibrio saludable, es decir, una mente aguda para el bien y un corazón limpio frente al mal. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Como en otros textos paulinos, de 1 Corintios 14:20, dice, sean niños en la malicia, pero maduros en el entendimiento, ¿no? El resumen de esto podemos decir entonces que ser astutos para el bien es tener discernimiento y habilidad para producir lo correcto. Ser inocentes para el mal es permanecer puros, sin mezcla ni familiaridad con la maldad. Esto es tan importante poder pararnos acá, porque a veces uno piensa de que no hace mal, pero si vos estás dando lugar a que el mal se prolifere, estás haciendo mal aunque no hayas abierto la boca. No, pero si la escuché o lo escuché, no, pero él o ella son los que hacen así, yo no. Si estás compartiendo esa mesa, estás siendo parte. Claro, ¿no? En una mesa, si vos estás en una mesa con un asesino, por más que vos no hables del asesinato, estás en acuerdo con el asesino. Por eso... No, pero él lo hizo, ¿no? Pero solo me contó, ¿no? Lo que el asesino... Eso es cómplice. Claro, por eso nosotros, como hijos de Dios, no podemos permitir que lleguen a nuestros oídos cuestiones que están perjudicando al cuerpo. Y debemos pararnos y decir, mira, discúlpame, pero no me interesa. Pero si eso hace que se enoje y no venga más, y bueno, es el precio que tenés que pagar. A nosotros cuando era hace 1000 años siempre me decían, vos tenés que decirle que vos no sos un tarro de residuos para que ponga todo. Entonces, díganle como quieran, pero va a llegar un momento de que si va a venir, ya vas a saber de que ese tema no lo va a poder hablar con vos. Ya vas a saber de que vos en esas cuestiones no te parás. Entonces, acá en el versículo 20, fíjense lo que dice el versículo 20. Dice, el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, ¿no? Y ahí es como que terminó el mensaje, porque después vuelve a los saludos, ¿no? Saludos de parte de Timoteo. Pero fíjense cómo termina esta ¿cómo puedo decir? No sé si exhortación, pero esta advertencia termina diciendo que el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo los pies de ustedes. Y yo digo, ¿pero por qué lo habla en futuro? Si en realidad ellos ya están en Cristo, el enemigo ya está vencido en la cruz, ¿por qué dice que lo hará en el futuro? Y medio como me puse a estudiar esta parte, y digo, ¿qué pasa acá? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que hay acá? Claro, esto lo tenemos que ver en el contexto. En el contexto que viene hablando de que esas personas que generan división son personas que están manipuladas por una estrategia diabólica. Entonces, cuando habla de que pronto Satanás va a ser aplastado bajo los pies, miren, no de Cristo, de ustedes está hablando, bajo los pies de la iglesia, significa que cuando nosotros descubrimos las estrategias diabólicas de división y de murmuración, automáticamente lo que estamos haciendo, estamos pisándole la cabeza al diablo, porque ahí es donde funciona. Por eso dice, el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo los pies de ustedes, porque viene hablando en todo ese contexto, ¿no? Que la gracia de nuestro Señor sea con ustedes. Sigue hablando de los saludos. Después el versículo 22 dice, yo Tercio escribo esta carta, los saludo en el Señor. Tercio fue el que escribió toda la carta de Romanos, Pablo era el que le dictaba, ¿no?
Sigue saludando a Gallo, la hospitalidad, disfruto de todo, y terminan los últimos 3 versículos diciendo: al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo según la revelación del misterio que durante largos siglos se mantuvo en secreto, pero que ahora ha sido revelado por medio de los escritos proféticos según el propio mandato del Dios eterno, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Al único sabio Dios sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Y ahí terminó esta carta, ¿no? Que es muy interesante lo que habla acá en el capítulo 16, porque esos puntos que estuvimos tocando no es casualidad que estén ahí, ¿no? Y este final es fundamental, ¿no? Es decir, a ese único Dios poderoso, al que puede fortalecerlo, al único que los puede fortalecer a ustedes conforme al Evangelio, ¿no? Y a la predicación acerca de Jesucristo. Por eso es tan importante la predicación acerca de Jesucristo, ¿no? Según la revelación del misterio que durante largos siglos se mantuvo secreto, pero que ahora ha sido revelado. ¿Por medio de quién? Por medio de los escritos proféticos, según el propio escrito profético, porque recordemos cuando está escribiendo acá Pablo, lo único que tenían eran la ley y los profetas, ¿no? Y los escritos. La Biblia no existía, era la carta a los romanos. Exactamente. Según el propio mandato del Dios eterno, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Y qué importante esta palabra también, para que obedezcan a la fe, no para que obedezcan a una palabra, no para que obedezcan a un Dios visible, no para que obedezcan a la fe, obedecer a la fe. Bueno, esto es muy profundo el poder comprender qué significa obedecer a la fe. Eso es para desarrollarlo en otro punto. Bueno, hasta acá entonces Romanos 15 y 16. En realidad, finalización de este estudio del libro de Romanos, esta carta a los romanos, cerramos último Romanos. Nos veremos en algún otro podcast. Chau, chau.